Bien, la obesidad la podemos definir de diversas maneras, pero quizá la definición que mejor se adecua a la condición que representa esta enfermedad es que obesidad se define como un exceso de tejido adiposo o de grasa corporal que vamos a tener los humanos y que se va a asociar frecuentemente con una alteración en el estado de salud. Entonces, como pueden ver, esta definición pues tiene dos componentes principales. Primero, pues que es un exceso de grasa. Y segundo, que ese exceso de grasa nos presenta o representa un riesgo para la salud, como vamos a ver a continuación. Hay muchas maneras entonces de medir esta adiposidad que tenemos pues, los humanos y ninguna es perfecta. Hay métodos que nos permitirían conocer con mayor precisión el grado de adiposidad de una persona, otros un poco menos, pero bueno, el chiste es que dentro de la definición, eh, lo que ha tenido más peso o lo que ha resultado ser más práctico y mejor para tratar de evaluar esta adiposidad es el índice de masa corporal. Nuestro índice de masa corporal, pues es, como su nombre lo dice, es un índice, es un cociente que resulta, creo que se está pasando su que resulta de dividir el peso en kilogramos entre nuestra altura al cuadrado. Eh, y de acuerdo a esto, pues como ya hemos visto, podemos dividir a nuestra población, a nuestros pacientes, ponerlos en categorías de riesgo. Ya habíamos mencionado que un peso bajo de nutrición era cuando teníamos menos de 18, algunos dicen 17 kilogramos metro cuadrado de superficie corporal. Nuestro peso normal va de 18.5 a 24.9, sobrepeso hasta 29.9, obesidad a partir de 30. Pero hay ciertas variaciones dependiendo de las poblaciones para estos puntos de corte. De hecho, a ver si puedo quitar esto. A ver si ya queda. A ver, también dicen que tiene problemas con la conexión. Ya, creo que nada más es Andrea. Bien, regresemos. Entonces les decía que estos datos están basados en pacientes obviamente caucásicos que miden en promedio 1,70, que los varones pesan 70 kilos, las mujeres 60 kilos, etc. Entonces se ha visto que estos puntos de corte pueden ser un tanto diferentes dependiendo de las poblaciones. Entonces, por ejemplo, es muy usual considerar sobrepeso de 25 a 27 y a partir de 27 empezar con la obesidad de grado 1. Y también hay muchos estudios que demuestran que en poblaciones de talla que es un tanto menor a esta que acabamos de mencionar, el punto de corte ideal podría ser hasta 23 para el peso normal y en esas poblaciones podríamos incluirnos nosotros. De 23 a 25 iría el sobrepeso y a partir de 25 empezarían los grados de obesidad. Eso se recomienda en tallas bajas. Bueno, ¿cuál es la utilidad de este índice de masa corporal? Primero, es práctico. Y después se ha demostrado que personas con índice de masa corporal normal, entre 20 y 25, tienen un riesgo menor de desarrollar enfermedades ligadas a la obesidad, en especial enfermedades cardiovasculares. Los que tienen un índice entre 25 y un 30 están en un riesgo moderado y los que tienen más allá de 30 están en un riesgo mayor de tener enfermedad cardiovascular.
También las personas que tienen un índice de masa corporal muy bajo también tienen riesgo aumentado de tener otros problemas de salud. Por ejemplo, deficiencias nutricionales, como vimos la clase pasada. Hay una pregunta en el chat. Pues eso vamos, Bruno. Sin embargo, este índice de masa corporal pues no es preciso y quizá no en todos los casos va a ser completamente evaluable. Siempre nos ponen este clásico ejemplo de un paciente que tiene una alta musculación y baja cantidad de grasa, en que su peso corporal está dado por la masa muscular que tiene o por su composición. Entonces, aunque estos dos pacientes pesen lo mismo, midan lo mismo, su índice de masa corporal es igual, pero uno evidentemente está en más riesgo de enfermedad cardiovascular y el otro no tanto. Entonces, es una de las pocas razones o situaciones en que nuestro índice de masa corporal no va a ser confiable para esto. Sin embargo, es muy difícil que en la práctica clínica ocurra esto, que tengamos esto. ¿Cuántos pacientes así con esta composición corporal vemos en la consulta? Realmente es extraordinario que los veamos. Entonces, pese a que tiene pues este problema del índice de masa corporal, realmente en la práctica diaria resulta un tanto intrascendente que observemos esto. Con eso queda contestada tu pregunta, ¿verdad, Bruno? Sí, doctor, gracias. Bien. Otro método entonces que tenemos para determinar los depósitos de grasa corporales es hacer otras mediciones o índices que nos dan también cierta pista de qué cantidad de grasa corporal tenemos. Igual, cada uno de ellos, también en diferentes estudios epidemiológicos, se han asociado con diferentes riesgos cardiovasculares. Entonces, también son buenas opciones para realizar la determinación de la adiposidad. Una de ellas es la plicometría, en la cual pues, se evalúan las reservas de grasa somática en diferentes puntos de nuestro cuerpo, en diferentes pliegues. Hay muchos métodos, hay muchas fórmulas dependiendo de cuántos pliegues utilicemos. Se pueden utilizar desde 3 pliegues nada más. Hay métodos que se pueden utilizar con 4, 5, 7 o más. Eso pues ya va a depender de pues, cada quien como lo quiera realizar. Hay una pregunta en el chat. ¿El tejido adiposo cutáneo representa el mismo riesgo de que el tejido adiposo visceral? Sí, porque el tejido adiposo somático correlaciona directamente con el tejido adiposo visceral. Entonces, si tenemos más tejido adiposo somático, probablemente tenemos más tejido adiposo visceral. Eso se vio claramente, o se ve claramente con estudios de biotipo. La obesidad de tipo andrógina, donde almacenamos en la parte central del tronco, se asocia directamente con la adiposidad visceral. En cambio, una distribución de masa de grasa corporal ginecoide, más en los glúteos o en los muslos, se asocia con menos cantidad de grasa visceral. Sí hay una correlación directa. Estos estudios, de hecho, ¿tienen idea de qué especialistas empezó a notar esto? ¿No? No. Fue un radiólogo ahí en los 80s, viendo estudios de tomografía, correlacionando el biotipo, o sea, la grasa subcutánea que tenían, empezó a notar que mientras más grasa subcutánea tenían, sobre todo en la parte del tronco, que es la que más se evalúa en la tomografía, correlacionaba directamente con su adiposidad. Entonces, a él fue el que se le ocurrió esto del índice de masa corporal. Y entonces, pues de ahí se empezó a hacer este estudio. Él correlacionó y vio que sí había correlación con estos tipos de adiposidad. Entonces, regresando, Doctor, decíamos que... tengo una Sí, duda. Es que yo había leído Víctor. que lo del índice de masa corporal era como más como para sociología, por ese como sentimiento europeo de superioridad y tener como a un tipo de humano en la normalidad.
y que todo lo demás que saliera de esa normalidad era como menos fino, por así decirlo, y que no recomendaban que lo usaran en medicina, pero pues ya con la llegada del occidente y todo esto, los problemas de salud metabólicos, pues ya se empezó a usar. Sí, y pues más o menos pues el comentario hacia tu comentario es lo que acabamos de mencionar hace rato también. Esto se empezó a ver en poblaciones caucásicas con ese biotipo. Se vio que sí correlacionaba con el tejido adiposo visceral y se ve que se asocia con desenlaces en la salud. O sea, si bien pudo haber empezado con otra finalidad, a final de cuentas, sí hay asociaciones directas entre el índice de masa corporal y el riesgo de muerte. Y como también acabamos de mencionar, incluso la OMS recomienda que en poblaciones específicas que tienen tallas más bajas que el promedio de esas poblaciones que acabamos de mencionar, deberíamos de modificar esos umbrales para el índice de masa corporal. De hecho, tendríamos que hacerlo o hacer nuestros estudios epidemiológicos que demuestren eso. Eh, y poblaciones de talla baja, pues se refieren latinos y asiáticos y árabes, todo eso, que promediamos un poco menos de los 1,70. Entonces ahí aparentemente deberíamos recorrer el índice de masa corporal más abajo, pero a final de cuentas el resultado sería el mismo, o sea, serían con esos mismos desenlaces. Ok, gracias. Sí, y cierto, o sea, por ejemplo, nosotros, como somos un poquito más chaparritos, en índices de masa corporal 23, 24 podemos tener pancita, no podemos tener eh, cintura o cadera mucho más amplia que, que alguien de otra población con ese mismo índice de masa corporal. Bien, entonces estábamos en aplicometría. Entonces esto, como les decía, se hace con diferentes pliegues. Ustedes pueden buscar en tablas o en aplicaciones, incluso en el teléfono, en internet, que hay diferentes tipos. A final de cuentas, metiendo los datos que nos brinda cada una de las plicometrías a esos diferentes pliegues, pues podemos calcular el porcentaje de grasa corporal que tenemos. Y ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros. Y otra manera, otro índice que se ha tratado de establecer para asociar con el riesgo cardiovascular es el índice cintura-cadera, donde tenemos que medir la cintura con la cadera. Aquí el problema, o bueno, algo que tenemos que puntualizar es que a veces no sabemos bien cuál es la cintura y cuál es la cadera. Entonces, la cintura, ¿qué es para ustedes? Como la parte más estrecha pues, del abdomen. Exactamente, del tronco más bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Puede ser el espacio donde se encuentran las vísceras y no hay como, pues, tejido óseo. Más o menos también. ¿Alguna otra opinión? Cintura es la que medimos a la altura del ombligo, ¿no? No, tache. Es un punto medio entre la última costilla y el hueso coxal, ¿no? Bueno, la cresta ilíaca. Exacto. Que va mucho con la definición que nos dijo Elena y anteriormente. Es el punto más estrecho que hay en nuestro tronco. Esta es la cintura. Esta, no esta. Entonces, es el punto más estrecho que tenemos en nuestro tronco. Efectivamente, se puede medir desde las costillas a la cresta ilíaca, es el punto medio. O más fácil, ustedes se paran derechitos, háganse hacia un lado, flexionense de lado, y ahí donde se hace el pliegue, ahí donde estamos doblando, ahí es la cintura. Es más o menos esto que está acá. Y en las del varón, déjenme ver, es esta de acá. Esta es la correcta, las que están a la derecha, no las que están a la izquierda. Esa es la cintura. Y la cadera es así, es en las crestas. Bueno, ahí también hay controversia. Unos dicen crestas ilíacas anterosuperiores, otros dicen que son los trocánteres mayores del fémur. Entonces, para fines prácticos, es la zona más ancha que tenemos en la pelvis. Entonces, cintura es acá y cadera es esta.
Esa es la cintura y la cadera. Entonces, sacando ese índice, pues también nos da un número que pues nos va a dar, orientar hacia cuál es el riesgo cardiovascular de la persona. Otra medida más, ¿cómo decirlo? Ya se me fue la palabra, más fácil y práctica, es nada más medir la pura cintura, que como hemos estado mencionando, refleja directamente la adiposidad visceral. Entonces está súper claro que los pacientes que tienen más de 100 de cintura en los varones y más de 88 en las mujeres tienen un riesgo cardiovascular alto para morir por estas causas, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar en internet o en algunos libros, otras fuentes, tablas como estas, donde nos dicen cuál es el riesgo cardiovascular que tenemos, dependiendo de nuestro sexo, dependiendo de la edad y la medida de nuestra cintura o los índices de cintura-cadera. Si hiciéramos los cálculos por plicometría o por calorimetría, que serían las maneras más precisas para establecer la grasa corporal, podemos también determinar límites de cuál es el porcentaje de grasa corporal total saludable que debemos tener. Y estos más o menos es 20% en las mujeres y 10% en los varones. Esos son los puntos de corte más comunes para establecer el porcentaje ideal de grasa corporal que debe tener una persona. Todavía se considera saludable en las mujeres de 20 a 35% más o menos de grasa corporal, y a partir del 35% empiezan a aumentar el riesgo cardiovascular. Igual, esto está influido por la edad, entonces como pueden ver se mueve un poquito conforme envejecemos, igual para los varones. Cabe acotar aquí también que porcentajes de grasa corporal muy bajos, por arriba de 5%, también son malos para la salud, puesto que no tenemos una cantidad disponible adecuada de grasa que nos pueda ayudar al recambio de membranas celulares, que es nuestro principal componente celular, etcétera. Entonces, también índice de masa, porcentajes de grasa corporal total demasiado bajos también son malos para nuestra salud. Entonces, igual pueden utilizar o buscar alguna calculadora de esto. Haciendo las plicometrías y eso les da un porcentaje al final de grasa corporal y esa la van y la buscan en una tabla y pues vemos qué tan saludable está la adiposidad del paciente. Doctor, Preguntaban, sí, perdón, iba a decir algo. sí. ¿Quién era? ¿Martín? No, David, es que David. yo tengo una duda de cuando hay un porcentaje de grasa bajo, ¿qué riesgo corren las personas? También de muerte prematura, falla cardíaca. Y tiene que ver con mielinización y tiene que ver con recambios en membranas celulares. Y menos de 5 se supone que es el punto de corte. Los deportistas tienen 4% más o menos. Es como que su umbral. Más abajo de eso realmente podemos decir que es incompatible con la vida. Ok, doctor, muchas gracias. Y algo relacionado que preguntaban en el chat, Elena, es que las básculas de impedancia, ¿qué tanta presión tienen? Sí tienen precisión. No va a ser tan preciso como la calorimetría, que es el estándar, o como una plicometría bien hecha con muchos pliegues, pero se acerca bastante a la realidad, porque pues, se basa en la transmisión de la energía eléctrica a través de las diversas densidades de nuestro organismo. Entonces, mediante un cálculo matemático nos orienta a cuánto porcentaje de grasa corporal tenemos. Entonces, sí es relativamente preciso. Entonces, también se puede usar y ese pues ya nos da el numerito directo, ¿no? Nos subimos, agarramos el sensor, pasa la corriente a través de nuestro cuerpo y nos dice tal porcentaje. Entonces, nos sirve como un parámetro. Bien, ¿dudas hasta aquí? Yo, doctor. Bueno, Sí, sí. Bruno.
Bueno, creo que había en el chat también, pero si quiere primero la mía. Ajá. Nada más quería decirle si, o sea, que entre 5 y aproximadamente 25 por ciento de grasa corporal es compatible, bueno, o sea, como adecuado con llevar una buena salud. Para la mujer. Ah, bueno, sí, 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 para todos. Cierto, cierto. Sí, más o menos. Así podríamos generalizar. Para los humanos, entre 5 y 20%. Mientras menos tengamos es mejor, pero sin caer en el extremo de bajar de ese 5% que dijimos. Gracias, Doc. Bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene la obesidad para la salud? Pues antes de pasar a los problemas médicos, que pues ya los conocemos de sobra, también tenemos que pensar que podemos tener problemas no solo médicos cuando tenemos un paciente con obesidad. La obesidad también tiene notorias implicaciones sociales, económicas y psicológicas, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia. Pues, ya ven que el individuo entonces es propenso a que sea discriminado, a que haya actitudes antisociales para ellos, a que se asocie con otras alteraciones como la depresión, hiperactividad, aislamiento, etc. Entonces, siempre tenemos que tener también eso en cuenta, que tiene no solo consecuencias biológicas, sino también psicológicas y sociales. Y bueno, si previniéramos o tratamos la obesidad, pues vamos a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. En primera, vamos a mejorar nuestro riesgo cardiovascular, entonces menos probable que muramos de prematuramente o de una enfermedad cardiovascular y pues vamos a tener una mejor calidad de vida. Hay otra pregunta en el chat. Emilet, cuando usamos el índice de cintura-cadera o cintura-altura, ¿van de la mano? No. No, ninguno va de la mano con el otro. Hay asociaciones claras, pero cada uno tiene su punto de corte y depende mucho de, como ya se ha ido comentando, de la biocomposición. Podríamos decirlo racial o étnica, o bioétnica, como quieran llamarlo. Bien, eso soy yo, aunque no lo crean. Hace como que 5 años, no más, 15. Ajá, 5 años. Yo era obeso, así, pero mal plan. De hecho, tenía un panzonón que no me dejaba ya ni respirar. Entonces, por eso es que empecé a correr, porque fue la manera como que más fácil que tenía o que encontré de empezar a perder peso. Entonces, con ciertas restricciones dietéticas, o sin exagerar, simplemente sin comer pan, refresco, cosas así, y haciendo ejercicio, correr nada más. Con eso bajé 25 kilos en 3 meses. Llegué de 85. Cuando terminé mi maratón, lo terminé en 59 kilos. Doctor, Obviamente, esos eran 3 de deshidratación. Sí, hay como un límite para bajar de peso por mes. sí. Más o menos eso. O sea, lo más armónico es entre 1 kilo y 2 kilos mes. Al mes. Son más al mes. Son más o menos 250 a 500 gramos semana. Eso es lo armónico. Para que no tengas estrías, para que no hagas esteatosis hepática, para que no cambie tu metabolismo ni tu microbiota tan importantemente. Pero puede ser seguro haciendo mucho, perdiendo más, pero bajo vigilancia médica. Yo cuando bajé, o sea, y empecé a correr y me gustó correr, pues me puse meta de maratones, ¿no? Pero antes de correr mi primer maratón, pues me hice una prueba de esfuerzo, me hice pruebas de biomecánica, eco de cardíaco, etcétera, para saber que no me iba a quedar en el esfuerzo. Conozco compañeros de mi generación que se han muerto por hacer ejercicio sin supervisión. Entonces, pues por eso me hice mis pruebas. Bien, entonces, Gracias. entiendo mucho de las cosas de obesidad por eso. Bien, esto es lo que
Bueno, podemos clasificar a la obesidad en dos tipos, en dos grupos, y son diferentes fisiopatológicamente. Uno es la obesidad exógena, que pues es la que más vemos, corresponde a la enorme mayoría, más del 90% de los casos de obesidad son exógena. Quiere decir que es por alimentación excesiva. Simplemente comemos más de lo que requerimos o de lo que gastamos de energía. Y esto tiene muchos componentes, como vamos a ver un poquito más adelante. Y la obesidad endógena sería el otro tipo de obesidad que se va a caracterizar porque va a haber una causa orgánica, patológica, que es la que me va a provocar que acumule grasa corporal. Entonces, esta es por alteraciones metabólicas. Solo 3% de los obesos tienen problemas hormonales. Entonces, menos de 10%, o podemos encontrar menos de 5% de los pacientes obesos son de obesidad endógena. Y las principales causas son enfermedad endocrina. Generalmente alguna disfunción, alguna de las glándulas. Lo más común es que sea la glándula tiroides. Entonces, todos aquellos que le achacan o le achacamos a la tiroides la obesidad, solo 3% de los casos son explicados por eso. Entonces, la tiroides casi nunca es culpable de esta obesidad. Otra glándula que puede funcionar pues es la adrenal. Podemos tener hiperandrocorticismo y pues eso es lo que nos va a provocar la obesidad. Entonces, ya vimos que realmente la obesidad endógena es excepcionalmente rara. Casi siempre va a ser una obesidad exógena. Y pues la explicación de esta obesidad es multifactorial, como se ve en estos gráficos. Ocurren muchas cosas en nuestro organismo o en nuestro ambiente que son los que nos van a llevar a esta obesidad. Entonces hay condiciones, bueno, por principio, se podría ver simplemente como un desequilibrio energético, en donde el consumo es diferente al gasto de energía. O consumimos más o gastamos menos o ambas, y eso es lo que nos provoca que tengamos la obesidad. Sigue pasando esto. Pero tiene otros componentes. Podemos tener componentes biológicos, a lo mejor hasta genético, que de alguna manera nos da propensión a acumular grasa. La escasa actividad física se asocia con muchas cosas. Se puede asociar con exceso de trabajo, se puede asociar con ausencia de trabajo, entonces estar de ocioso. Las dos cosas nos provocan que no nos movamos. Y dentro de cada una de estas cosas tenemos factores que también podrían ir contribuyendo a que tengamos este sedentarismo. Por ejemplo, la robotización, el desarrollo tecnológico, como los videojuegos, las computadoras, etcétera, que hacen que cada vez nos movamos menos. También podemos tener una alimentación inadecuada en cuanto a nutriente o cantidades de los nutrientes. Entonces podemos tener una dieta hipercalórica sin darnos cuenta. Esto puede tener que ver a su vez con ambiente o con cuestiones sociales, por ejemplo, ignorancia o pobreza económicos, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que están interactuando alrededor de la obesidad y que nos pueden explicar en parte por qué ocurre la misma y por qué tenemos esta hiperfagia o esta disminución de nuestro gasto energético. Independientemente, también hay ciertas causas endógenas que también se asocian con esta capacidad de almacenar grasa. Entonces, dentro de las alteraciones genéticas que se han descrito que pueden ayudarnos a acumular grasa, se ha identificado este gen defectuoso que se llama OB, de obesidad viene su nombre, que nos da una predisposición genética a acumular grasa. También parece ser que hay mecanismos neuromorales que son disfuncionales en los pacientes con obesidad y que pues básicamente lo que hacen es que o no tenemos una sensación de saciedad cuando es el momento o no podemos controlar la ingesta de alimentos. Entonces, dentro de los mecanismos que han estado involucrando, tenemos a leptina, adipolectina, grelina, péptido Y, alteraciones en el hipotálamo o incluso en el sistema eferente. La adiponectina es una hormona producida por los adipocitos
y que se le ha dicho que es una molécula que nos ayuda a quemar grasa. Es como si fuera una especie de guardián que nos protege contra la obesidad. Lo que hace esta hormona es que disminuye el flujo de ácidos grasos hacia el hígado y por lo tanto disminuye el total de triglicéridos que llegan ahí. También disminuye la producción de glucosa en el hígado y por lo tanto aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces esto nos protege contra el síndrome metabólico. Entonces en los pacientes con obesidad tienen niveles menores de esta hormona, de amiponectina, y eso también podría ser una explicación para la obesidad. También actualmente uno de los tejidos que mayor se ha estudiado en la obesidad es el propio tejido adiposo. Entonces, a lo que se ha llegado actualmente, a lo que entendemos hoy, es que el tejido adiposo es un tejido que es funcionalmente activo y que todo el tiempo está produciendo diversas sustancias, muchas de ellas quimiosinas que, si recordamos, están asociados con un estado inflamatorio. Entonces, se cree que en los pacientes con obesidad tenemos una hiperfunción de este tejido adiposo, que todo el tiempo está creando hormonas esteroideas o está creando citocinas como estas, que están asociadas con la inflamación. Entonces, como si tuviéramos un estado proinflamatorio o inflamatorio crónico, persistente y que es subclínico. Entonces, esta es otra de las teorías de la obesidad, que el propio tejido adiposo nos favorece que estemos acumulando grasa y nos provoca pues todo lo del síndrome metabólico, ¿no? También hablábamos de que hay algunas hormonas o sustancias que actúan en el propio intestino que nos pueden servir como factores que nos dan hambre o factores que nos indican que debemos de dejar de comer. El principal ejemplo de esta hormona que nos actúe como orexigénico sería la grelina. Entonces, esta grelina se secreta normalmente cuando tenemos largo tiempo de ayuno y pues nos hace que busquemos alimento. Lo que se ha visto es que en individuos obesos, esta grelina no deja de ejercer su efecto, no se suprime cuando estamos ya alimentándonos, que es lo que haría normalmente en cualquier persona, sino que se mantiene y entonces no llega la sensación de saciedad, sigue la sensación de hambre y pues sigue comiendo el individuo. El polipéptido pancreático Y también es un medicamento, una hormona que actúa como factor de saciedad. Durante el ayuno, sus concentraciones son bajas y conforme empezamos a alimentarnos, van a incrementar. Y de esta manera va a llegar hasta el sistema nervioso central y va a dar una indicación de que debemos dejar de comer. Entonces, en los pacientes con obesidad no existen concentraciones adecuadas de este péptido. Son los ejemplos que podemos poner de los mecanismos hormonales o morales que se perpetúan en la obesidad. Entonces, aparte de las consecuencias psicosociales que acabamos de mencionar hace ratito, la obesidad incrementa el riesgo relativo de tener enfermedad cardiovascular y síndrome metabólico. Entonces, se asocia con todos los componentes del síndrome metabólico y es por eso que pues, es asociado con más mortalidad en los humanos. Entonces nos provoca resistencia a la insulina, nos provoca hipertensión, hipertrigliceridemia, desequilibrio de las HDL y LDL, nos favorece que también tengamos hígado graso, nos favorece la colelitiasis. Cuando el pánico adiposo es muy prominente, incluso nos dificulta la respiración por un mecanismo simplemente mecánico. Y esto también ayuda o favorece que no descansemos adecuadamente. Entonces, cuando se supone que tenemos que dormir, no lo hacemos bien, pues porque nos la pasamos despertándonos por la falta de aire.
Y entonces durante todo el demás día pues estamos con hipersomnolencia. Este síndrome seguramente lo han escuchado, se llama síndrome de Pickwick. ¿Y qué consiste en eso? En no dormir adecuadamente en la noche o en las horas de sueño, y el resto del tiempo que no se debe dormir, pues está con somnolencia el paciente. También nos va a provocar alteraciones en el sistema musculoesquelético, en especial nos va a favorecer la osteoartritis degenerativa. También se ha asociado con diferentes cánceres a partir de los 25 kilogramos metro cuadrado de superficie corporal. En los hombres aumenta la incidencia de cáncer de esófago, tiroides, colon y riñón. En mujeres, esófago, endometrio, vesícula y riñón. Si buscamos, la gran mayoría de los cánceres está asociada con obesidad. Y se hipotetiza que el aumento de riesgo de cáncer en estos individuos obesos es consecuencia propiamente de la resistencia a la insulina. La hiperinsulinemia lo que va a provocar es que va a aumentar las concentraciones del factor de crecimiento semejante a la insulina, que como recuerdan es una sustancia que tiene propiedades mitogénicas, entonces favorece la división celular. También otra teoría es que los pacientes obesos, pues generalmente van a tener hiperfagia, pero no por alimentos que son, ¿cómo decirlo?, saludables, sino que van a elegir alimentos que son poco saludables, en especial alimentos muy procesados. Entonces, otra teoría es que la obesidad, hay más carcinógenos exógenos que ingerimos a partir de la dieta, y entonces es por eso que pues, está más expuesto el paciente y eso nos puede provocar el cáncer. También se pueden sintetizar carcinógenos endógenos a partir de componentes de la dieta. Nuevamente, las sustancias muy procesadas pueden desdoblarse en nuestro organismo, en nuestro intestino, por la microbiota, en sustancias que son cancerígenas. Estas se absorben y pues provocan el proceso de carcinogénesis en el sitio que le corresponda, ¿no? También en la obesidad, generalmente los pacientes van a tener ausencia de factores protectores, como son, los factores protectores serían una dieta baja en grasas de origen animal y alta en fibras. Los pacientes obesos hacen todo lo contrario. Tienen una dieta elevada en grasa animal y baja ingesta de fibra. Entonces, lo que se postula aquí es que cuando tienes ese tipo de dieta, el tránsito intestinal es menor. El volumen de la materia fecal también es menor y se enlentece. Entonces, la materia fecal, la materia fecal, vamos a llamarla así, se va a pasar más tiempo en la luz intestinal. Entonces va a tener más probabilidad de que se intercambie o se absorban carcinógenos o algunos de sus precursores o metabolitos, y pues eso aumenta la absorción de estos componentes. Lo contrario ocurre con una dieta baja en grasas animales y alta en fibra. Tenemos un bolo fecal que es más voluminoso, que transita mucho más rápido en el tubo digestivo y entonces hace que tengamos menos exposición del componente intraluminal con nuestra mucosa del colon. Entonces probablemente se absorban menos sustancias cancerígenas en nuestro colon. También ambas tipos de dieta tienen influencia notoria sobre la microbiota. Y también hoy una de las teorías más importantes para muchas enfermedades humanas es que la microbiota es quien produce o no sustancias que nos protegen o nos perjudican para diversas enfermedades. Entonces también tiene que ver con la microbiota, la ingesta de este tipo de dietas. Entonces esas son las teorías por las cuales la dieta nos puede favorecer el cáncer.